Es para nosotros un honor dar la bienvenida a Iván Ramírez. Qué gusto, Iván, tenerte por acá. Bienvenido a Cracks. Muchas gracias, Marlon, y qué gusto poder compartir contigo en este espacio de podcast, de tertulia. Un saludo a toda tu audiencia y encantado de estar aquí, poder conversar en realidad de cómo las tecnologías pueden cambiarnos en el día a día y cómo tenemos que resolver también los problemas propios de nuestro entorno, creándolas, no adquiriéndolas. Creo que eso nos une también con tu programa, lo he visto, te felicito y pues aquí presente para poder conversar contigo. Gracias, Iván, por asistir a esta tertulia. Gracias también a la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, que hace posible que cada semana nos encontremos con ustedes desde los dispositivos, desde donde se conecten. Gracias también a las plataformas que amplifican la señal de Cracks, la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, la Corporación de Ferias de Loja y los medios digitales, Hora 32, Infoloja, Visión Alien y Primer Reporte, desde donde emitimos esta señal. Hay muchas inquietudes con lo que acabas de decir, mi querido Iván, pero empezando por el principio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, con mucha ilusión en realidad de ver cómo desde las universidades y sobre todo desde la sociedad organizada se empiezan a proponer soluciones. Tengo la bendición también de haber recibido recientemente diría yo, el honor de poder representar a la Facultad de Ciencias Agropecuarias como su decano, como el decano de la facultad. Y creo que en estas pocas semanas he visto muchísimo entusiasmo de los jóvenes, de las organizaciones sociales, de los productores, y creo que eso también nos llena como ecuatorianos, como orenses, como personas del sur de Ecuador, de ilusión de saber que podemos construir aquí en nuestra tierra. Qué interesante esto que mencionas, Iván. En el sur del país, donde empiezan también a ocurrir algunas cosas. No teníamos noticias de Machala precisamente alrededor de estos temas que tú estás manejando. ¿Quién es Iván Ramírez, para quienes no te conocen? Bueno, mira, es difícil autodefinirse, ¿no? Pero si pudiera hacerlo de alguna manera, yo creo que soy una persona que encontró en el propósito o el propósito de la vida que encontró fue poder servir desde la ciencia y desde la investigación. Dios me dio algunos dones que desde chiquito, mi mamá lo dice que fui curioso. Entonces, esa curiosidad me permitió explorar varias fronteras del conocimiento desde la carrera. Mi tercer nivel es de medicina veterinaria, o sea, soy médico veterinario y zootecnista. Soy magíster en desarrollo de comunidades y doctor en informática. Entonces me metí por todos los Wow. lados, ¿no? Desde el área biológica, desde el área del desarrollo social y también me metí en el área de las ciencias exactas con la informática. Y un poco juntando ese conocimiento que la vida me ha entregado, hoy por hoy me dedico a tratar de comentarle a las personas que sí es posible construir y crear. Y en mi día a día trato de incentivar a toda aquella persona con la que me encuentro de que en la tecnología hay más soluciones que problemas y de que las tecnologías no tiene que ser solo descargar una app, sino podría ser mucho mejor si la app la creamos nosotros. Y asimismo, ¿no? Bajo ese movimiento de ráscate con tus propias uñas, o sea, busca la solución en primera persona, creo que voy tratando de decirle a la gente, hay mucho que hacer. La vida me dio unos padres maravillosos que me apoyaron en todo, pude viajar a distintos países del mundo por motivos de estudios, de trabajo, y hoy, ya con 37 años, creo que es el momento de volver. Entonces, Iván Ramírez es eso, una persona a quien la vida le ha dado muchas oportunidades y que hoy por hoy está dispuesto a devolver todo eso que ha recibido en forma de trabajo, de innovación y con aquello que ha encontrado en el camino para poder transmitirlo, porque sabemos que somos almas también transitorias.
tienes también un recorrido por el sector productivo, el sector empresarial. Coméntanos cómo fue ese encuentro con el sector productivo en tu paso por ahí. Bueno, mira, desde muy pequeño, eh, mi padre tiene una finca avícola desde que recuerdo, desde que soy niño. Entonces yo pasaba metido en la finca, en los camiones, pasaba en los galpones, en los recorridos para vender productos y siempre me gustó el campo, ¿no? Esa fue una de las razones por las que estudié medicina veterinaria. Más adelante, recuerdo hace unos 6 años, yo daba clase de tecnologías a acuacultura y siempre me gustaba sembrar esto del emprendimiento. Les decía, chicos, ustedes tienen que salir del aula no con un currículum bajo el brazo, sino ustedes tienen que salir con un plan de negocios para ofrecerle a la sociedad, ¿no? Y se convirtió ya como en algo muy común en todas mis clases decirlo. Y un día entre las reflexiones que hacemos con nosotros mismo, me puse a pensar, ok. Bien, tú dices que eres empresario, pero tú prácticamente no has creado una empresa. Fueron tus padres los que trabajaron, es tu familia la que hizo la empresa en la que laboras, en la avícola. ¿Qué has creado tú? Entonces me empezó a rondar esa idea por la mente y dije, voy a crear una empresa porque tengo que demostrar que es posible hacerlo. Y creo que la oportunidad siempre te encuentra y si te encuentra preparado, todo empieza a cobrar sentido. Yo acababa de volver de mi doctorado en informática de España y me encuentro con un exalumno mío que estaba en un laboratorio de larvas y me invita a conocer el laboratorio. Y conociendo ese laboratorio le digo, oye, ¿qué tal si este proceso de contar larvas que se hacía manualmente con una agujita en una caja Petri, la hacemos utilizando inteligencia artificial? Y ahí empezó todo. Primero era un tema de conteo, luego fue un tema de estimación de tamaño de los animales, luego del peso de los animales, luego pasamos a ver la colorimetría, luego vimos temas de salud, luego vimos que ya no solo eran larvas, sino también podía ser en animales más grandes, llegamos, o sea, y poco a poco todo esto que empezó a ser una conversación se convirtió en una empresa que cumplimos ya 2 años, se llama Larvia, es una compañía que brinda servicios al sector acuícola de todo el país y estamos en 9 países más. Solo este año hemos Wow. estado en 2 ferias internacionales. Fuimos la primera startup de Ecuador que fue convocada para el Hatch Innovation Studios en Hawái. La segunda en América Latina en la historia del Hatch Innovation Studios. Y hoy por hoy estamos en la mira de algunas empresas importantes a nivel mundial que miran en Larvia un potencial de crecimiento interesante. Entonces, como que en este momento, cuando voy al aula y digo, oye, sí, pueden creer que es posible crear algo desde cero y desde nosotros, desde el conocimiento del Ecuador. Y trato de replicar eso en los estudiantes. Ojalá que cada año, de cada 1000 estudiantes que tocamos un poco la mente durante las clases, ojalá que uno salga emprendedor, hemos hecho bastante. Si son 100, hemos hecho mucho más. Iván, para quienes estamos poco familiarizados con el mundo de la acuacultura, coméntanos el proceso en el que tú te has concentrado, digamos, cuál es su importancia en toda la cadena de valor del camarón. Sí, mira, hay algo que se hace normalmente y que se realiza durante la actividad acuícola que se llama biometría. Significa extraer variables biológicas de distintos animales. Entonces nosotros patentamos un método en el año 2018 que involucra el registro de los animales utilizando técnicas fotogramétricas. La fotogrametría es como esto que se hace con los drones para poder saber si un terreno mide un área, pues aplicamos las Wow, mismas técnicas, pero ya no en un área tan grande, sino a nivel micro. Los animales pueden medir 1 milímetro o menos, entonces wow. aplicamos técnicas de inteligencia artificial para hacer eso que normalmente se hace a mano, lo terminan haciendo con un celular. Toman una foto
y obtienen una cantidad de métricas bastante interesantes en el sector camaronero. De Loja, de hecho, hay una gran cantidad de camaroneros aquí en la provincia, así que muchos Ya. saludos a todos los amigos, grandes amigos, Ok. clientes de nosotros, y estamos trabajando en mejoras de esta aplicación biométrica para que, además de biometría, podamos ofrecer también información de recomendaciones. ¿Cuál es el modelo de negocio en el que se fundamenta Larvia? Mira, Larvia es un SaaS, un Software as a Service. O sea, nosotros no vendemos un programa, no vendemos una licencia, sino que lo que hacemos es vendemos una suscripción tipo Netflix. Entonces, Ujú, nuestros clientes pagan un valor mensual y por ese valor mensual tienen derecho a utilizar los servicios. Los servicios cuestan muy poquito para el camaronero, no representa eh, posiblemente ni siquiera el gasto en agua que realizan para beber, ujú. pero finalmente el valor que aporta la información en el sector es importante, porque hoy por hoy, ¿cómo se toman las decisiones? Muchas veces decisiones de alimentación o decisiones de cosecha las tomas basado en la experiencia que tienen los operadores, pero estamos Ujú. ofreciendo algo adicional para tomar decisiones basadas en información. Entonces, ofrecemos un dashboard web que te permite decidir cuándo es el momento óptimo para poder cosechar y también te permite decidir si hay que hacer cambios de alimentación en función de los tamaños y las tallas. Todo esto se realiza de manera bastante sencilla para el usuario, porque comprendemos también que nuestros usuarios no son quizás el tipo de usuario que está habituado a utilizar tecnologías. Entonces las interfaces las hemos elaborado de manera muy amigable para que se pueda utilizar por operadores en campo. Es una aplicación de campo. Eso precisamente iba a preguntarte porque este sector particular acuícola es de la economía primaria y tradicionalmente se ha mantenido en esos estándares, digamos, sin mayor utilización de tecnología de la que estás mencionando. ¿Cómo ha sido esas barreras de entrada con las que te has enfrentado tú al momento de quizás presentar una oferta disruptiva en este negocio? Sí, en un principio era, pienso yo, como mucho más difícil porque a veces no te la creen, ¿no? Si tú le dices, mira, todo lo que tú hacías demorándote media hora, lo puedes ahora hacer ahora en 15 segundos solo con una foto, te dicen, nada, no te creo. Y era el no te creo. En el momento en que lo empiezas a hacer y que le empiezan a agarrar el gusto, porque obtienen información relevante y toman decisiones, y esas decisiones se transforman casi que de inmediato en ahorro, se facilitó mucho más. Tuvimos el voto de confianza de una empresa ecuatoriana, un grupo grande, camaronero, con quienes arrancamos, y creo que a partir de ahí se abrieron todas las puertas. Mi socio, Jaime, también es muy conocido en el sector, entonces me permitió también llegar de manera más efectiva. Y creo que sin restarle importancia, el sistema también permitió llegar a cada vez más gente porque se adaptó a la necesidad. Es decir, no dijimos, ok, esto tenemos, úsalo, sino fue al contrario. Es, ¿qué necesitas? Nosotros lo hacemos. Empezamos a personalizar tanto la app que en este momento los usuarios, por ejemplo, necesitaban hacer descarga de información para procesar estadísticamente, ok, dale, lo hacemos. En 5 días más ya lo tenían todos los usuarios disponibles. Y al ser un software bajo suscripción, las actualizaciones son inmediatas y no requieres, diría yo, estar solicitándolas, ¿no? Siempre tienes la última versión y la mejor versión del servicio. ¿Recuerdas ese primer pitch con el que te enfrentaste? Sí. Una anécdota, ¿cómo fue? Bueno, mira, la primera vez que teníamos un prototipo era eso, era algo que funcionaba en la computadora, no era nada más que eso. Y fuimos a tocarle la puerta a un muy grande, a una persona que de hecho fue el primero que nos abrió la puerta y es mi socio ahora, también es uno de los socios
que tienen un alto porcentaje de la compañía. Y al principio era un prototipo en una computadora, pero no teníamos un centavo para poder llevarla a ser ya una empresa, ¿no? Y a veces creo que es que tenemos miedo de confiar en nosotros mismos y de coger Ya. y pedir la plata al banco, porque tampoco es que necesitamos mucho, pero no pedimos la plata al banco, sino que fuimos a buscar el riesgo de alguien que tenga los recursos. Friends and family. Ajá, Ya. nos fuimos directo por buscar un inversionista ángel. Ya. Fue la primera opción. Ah, ok. Y bueno, finalmente logramos mejorar el prototipo y yo creo que ese primer pitch de contarle de qué se trata y de contar muy en abstracto porque era un Telegram bot, no era una app, era un bot de Telegram al cual tú le enviabas una imagen y te volvía un PDF. Entonces, era mostrarle el funcionamiento y funcionaba todo el backend, funcionaba en mi computador. Se iba el Ya. internet y ya no funcionaba o tenía un Hijo problema. O de sea, puchicas. era bien complicado. Y cuando Ya. logramos hacer que funcione, nos preguntó, terminado eso, ok, ¿cuánto quieren por la compañía? Y nosotros habíamos ido preparados solo para decirle qué es, pero no Ya. teníamos empresa, no teníamos absolutamente nada. Entonces no sabíamos qué Qué mal. decirle. Y yo fui muy sincero, Ya. le dije, oye, Sí. ¿sabes qué? No tenemos idea, o sea, y la verdad no sé cómo valorar una compañía. Entonces me dijo, mira, tómense unos días, tómense una semana y nos vemos aquí de nuevo y espero que vengan con una respuesta. Okay. En esa semana no dormimos, buscamos, yo creo que todos los métodos de valoración de una compañía posibles y en todos nos daba un valor bien bajo. O sea, ¿por qué no sabíamos valorar una compañía? Porque tampoco teníamos la bola de cristal de saber lo que es Claro, Alarbia. O sea, si tú me preguntabas claro. en el 2020 o en el 2019 que íbamos Ujú. a estar en el nivel que estamos ahora, yo te hubiese dicho, no lo creo. O sea, no me lo hubiese creído yo, no me hubiera creído a mí. Ok. Entonces, a pesar de que creía tanto en el producto y confiaba tanto en el producto, pero creo que las cosas avanzaron más rápido de lo que pensábamos. A la semana siguiente que teníamos que dar una respuesta, nos sentamos y la verdad que decirle el número que habíamos pensado inicialmente hubiese sido un suicidio. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos para que nos negocie hacia abajo. O sea, vámonos con el Ya, número más alto que puedas tener en la cabeza, le dije a Jaime. ya, Jaime, mi socio, vámonos con el número más alto. Ok, ya. vamos con el número. Dale. Y cuando lanzamos el número, nuestro socio solo miró una libreta pequeña con una hoja de papel, anotó, miró a uno de sus asistentes, se quedaron viendo los ojos, siguió anotando, y me dijo, no sé cómo hicieron para valorar la compañía, porque la verdad que no tengo idea de qué es lo que han puesto ahí, pero estoy de acuerdo, está bien. Yo dije, no regateó ni un centavo. Ya. Claro, él era más visionario que nosotros, Ok. porque sabía en lo que se estaba metiendo. Y bueno, creo que hemos correspondido bastante bien con eso. Ha funcionado mucho. Ahora en esta aceleradora que estuvimos en Hawái, aprendimos mucho sobre cómo valorar una compañía. Ahora ya sabemos el valor que tiene, pero también hay algo interesante que nuestro socio confió cuando era una idea, cuando era un Mm. Telegram, cuando no teníamos clientes. Supo ver El muy. producto mínimo viable, ¿no? Teníamos un producto mínimo viable, Mm, pero no teníamos una verdadera intención de mercado. No sabíamos mm. cuán bien iba a funcionar ya en condiciones de mercado, porque lo habíamos probado y a todo el mundo le encantaba, pero nadie nos había pagado un centavo por eso. O sea, a todo el mundo le encantaba el gratis. No Claro. sabíamos si ya la versión de pago iba a ser igual de atractiva, pero hasta ahora ha sido bastante atractiva. Uno de los camaroneros más grandes de aquí del país, de hecho creo que es el más grande, nos dijo un día en una reunión, ustedes no saben lo que han hecho, no saben cómo nos han solucionado la toma de decisiones para poder escoger la mejor larva, ustedes no saben cómo hemos mejorado en cuanto a alimentación de precisión para poder reducir el tiempo para llegar
a las tallas que necesitamos y las uniformidades que estamos buscando. Y una de las cosas que me gusta de ustedes, lo dijo él, es que no están viendo esto solo como negocio, o sea, no me están cobrando el valor que me beneficia a mí, ustedes están Ya. teniendo un cobro que es bueno para ustedes y es bueno para nosotros. Y lo que le dijimos es, nos interesa que todo el mundo tenga el servicio. Queremos que todo el mundo pueda utilizar el servicio y por eso no cobramos exageradamente porque esto es una especie de negocio por volumen. Ya. Entonces, funciona más. Mientras más personas lo tengan, lo usen y lo puedan valorar, sabemos que vamos a tener más clientes y sabemos que finalmente la compañía va a estar mejor, ¿no? Ahora estamos en la rampa de crecimiento de las ventas, estamos levantando todo un proceso de fuerza de ventas, también estamos haciendo una selección de jefe de ventas, o sea, para ya ir sacando, porque en la compañía actualmente somos pocos con muchos sombreros, Ya. entonces a veces me toca hacer de gerente, a veces te toca hacer de Claro. desarrollador, a veces te toca hacer de vendedor, otras veces te toca hacer de todo, ¿no? Un poco tienes que estar en todo como parte de la compañía, pero poco a poco vamos también entregando esas responsabilidades a personal que es más especializado en el tema y ya la compañía va permitiendo también darnos esos gustitos que no son gustos, sino son necesidades. Iván, para nuestro público, ¿cómo a partir de un prototipo eh, se dimensiona el valor de una compañía que todavía está en la mente, quizás en un papel? ¿Cómo, cómo le dimensionaron ustedes? Mira, te puedo contar la experiencia, mas no me considero experto en el tema, porque creo que esto se va aprendiendo. Sin embargo, un elemento clave que tú tienes que considerar son las proyecciones de ventas futuras. Es decir, tú tienes que saber hacia dónde vas. Y una vez que tú te trazas la meta hacia dónde vas, armar la estrategia de cómo vas a llegar. De esa manera, un prototipo puede convertirse en un producto y ese producto puede irse, como le llaman coloquialmente, puede convertirse en un unicornio. No creo que lo seamos, obviamente no estamos en esas ligas. Eh, Creo que la experiencia nos puede dar para crear productos de ese tipo. En Ecuador ya lo han demostrado compañías como Kushki, compañías Claro. muy importantes aquí a nivel del país que lo lograron hacer, pero creo que puede que me equivoque, ¿ah? Porque solo tengo la experiencia de Larbia, ¿verdad? No tengo mucha experiencia en esto, pero creo que sale de cuánta pasión tú le pones, es decir, de cómo en el día a día, a pesar de que los números no te den, inviertes mucho de tu tiempo, metes la mano al bolsillo, sabes que, y yo creo que también tú sabes en el fondo que todo va a salir bien. Si tú empiezas a Mm. creer y a creerte que todo va a salir bien y le metes ganas, sale bien. En mi caso y en el caso de Jaime nos ayudó mucho el hecho de que no necesitábamos los recursos para poder sobrevivir. Teníamos unos ingresos por otras vías que nos permitían estar bastante bien. Quizás eso también fue un elemento de no ponerle suficiente velocidad al principio, ¿no? Porque tú sabes que la necesidad también te hace meterle acelerador a fondo, Claro. pero nos permitió hacer las cosas pausadas e ir bien. Un prototipo para que se convierta en un proyecto depende de la pasión que tú le pongas y de que creas realmente en que eso va a funcionar. E incluso muchas veces puedes estar ya al borde, al límite de sentir que no es por ahí, que no funciona. Un montón de veces sentimos que las cosas se nos venían abajo porque aquello que habíamos imaginado, por ejemplo, en un principio, mis servidores estaban en Lituania porque nos costaba muy poquito rentar servidores. Entonces, Mm. yo no podía pagar una nube, no podía pagar servidores de procesamiento gráfico en Amazon en ese momento, que era mucho dinero mensual. Entonces, tenía que contratar servidores en Lituania con el riesgo de que se les vaya el internet o de que pase una cosa. Ya. Y muchas veces sentí que no iba a ser viable y decía, la verdad que si seguimos aguantando la caña mes a mes solo para avanzar a pagar los servidores, esto no va a funcionar, no va a funcionar. Pasaron los meses
y de repente fue el boom, empezaron a confiar y pasamos de los servidores en Lituania a servidores en la nube, luego pasamos a tener ya no solo en una nube, en varias nubes, en varias zonas, a tener la posibilidad de contratar más servicios, de incrementar el personal, de que el equipo crezca, de que ya no sea solo equipo de desarrolladores, que ya tengamos equipo también administrativo. Ahora, como te decía, estamos con la fuerza de ventas. Entonces, es paso a paso y creértela hasta el final. No dejar de creer en tu equipo y lograr, ¿sabes? También que tu equipo crea en lo mismo que tú. Es decir, seleccionar dentro de tu equipo gente que piense igual, que no trabajan para ti, que trabajan para lo que significa lo que tú estás haciendo y que le meten pasión. El salto que tú das o esa combinación que haces entre la docencia, la academia y ya este mundo que tiene tantos bemoles, ¿cómo vives esa transición entre la academia y esta parte? ¿Cómo significó eso para ti? ¿Sabes qué creo que es lo más difícil? Soltar la academia que a mí me ha dado tantas satisfacciones en lo personal, en lo familiar, en las amistades que he hecho, en ver el desarrollo de los estudiantes y cómo tú puedes encontrar en ellos también como proyectos, ¿no? De las cosas que tú hablas en el aula y luego se replican y se ven hechas realidad, y cuando te encuentras en la calle te saludan con cariño, te dicen, hey, ¿cómo estás? A los tiempos, y te cuentan lo que han hecho. Entonces, sí ha sido bastante difícil. Yo dejé casi 2 años la docencia, pasé a estar tiempo parcial, de un tiempo completo bajé a tiempo parcial para poderme dedicar, al menos en el arranque, al Arbia totalmente. Y ahora estoy volviendo más en un rol directivo, en el decanato, porque creo que también tenemos la obligación de inspirar al resto. Siento que si algo hemos hecho y esto tiene la posibilidad de inspirar a los demás, me refiero a mis estudiantes, a mis compañeros, tenemos la obligación de hacerlo. Entonces, en ese rol actual de decano, pienso hacer lo mismo sin dejar descuidado el tema de la empresa, porque creo que ahí también voy formando mi espíritu como emprendedor, como poner en riesgo también el día a día para poder empezar a dar. Entonces, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Creo que es algo que hay que manejarlo. Hasta ahora lo estoy manejando bien. Sí, toca dormir un poquito menos, la verdad. Toca hacer sacrificios para poder conllevar todo bien. Pero la clave, si es que podría haber alguna, está en saber por qué estás ahí. Es decir, no estoy en un espacio por ganarme un sueldo. No estoy en ese espacio por quedar bien con alguien. No estoy en ese espacio porque soy amigo de alguien. Estoy porque creo que desde ahí puedo servir y puedo servir de mejor manera a lo que estoy haciendo. Hoy precisamente me reuní con 2 empresarios camaroneros y con un empresario porcícola y les empecé a decir, oye, ¿por qué no soñamos que en la universidad ustedes pueden tener la respuesta a sus problemas? Pero de verdad, no en retórica, o sea, les decía así, pero de Ya. verdad, o sea, no en lo que todo el mundo dice, sí, la universidad es la fuente, solución de los problemas, pero de verdad, ok, pongámonos una agenda de resolución de problemas e invirtamos, porque la empresa privada muchas veces no quiere invertir en las universidades. Invirtamos en conocimiento, en ciencia y tecnología y ustedes reciban el retorno y el fruto de esas investigaciones. ¿Cuánto daría una empresa por tener un instituto de I+D+I gratuito? Y ese instituto de I+D+I gratuito se llama universidad, donde tienes investigadores, profesores que les paga Claro. el gobierno nacional, el Estado ecuatoriano, les pagamos todos con nuestros impuestos para que resuelvan problemas. Y en este momento, nuestras universidades en el país, con sostenidos y bemoles, como tú lo manifestaste, están resolviendo los problemas que el claustro identifica, que nosotros desde el claustro docente, desde nuestro encierro universitario, identificamos. Pero muchas veces los problemas están allá afuera y los tiene el productor bananero, el productor cacautero, el productor de maíz.
Ahí es a donde tenemos que estar. Y por otro lado, tú conoces bien que en universidades públicas el presupuesto es limitado, por lo tanto, creo que darnos la mano con el sector privado puede ser una buena sinergia y les estamos invitando y creo que ahí también tenemos cómo aportar, ¿no? Estamos haciendo como esta suerte malabarista, Ya. moviendo todo ahí a la vez, pero también pidiéndole a Dios que nos dé tiempo, energía y sabiduría para tomar las decisiones correctas, para hacer lo que se debe hacer y para poder servir en el tiempo que Dios lo determine, mi querido Marlon, porque en el momento que Dios nos diga, ¿sabes qué? Es momento de dar un paso a un lado. Lo importante es no aferrarse, no ver esto como espacios políticos, como espacios, sino espacios de servir. Y es a veces lo que nos falta y lo que le pido a Dios cada mañana. Creo que tenemos que servir. Justamente lo que acabas de manifestar. A ver, tú estás dentro de un ecosistema local que es quizás uno de los más ricos del país, que es donde existe la producción de banano, camarón, cacao, ¿no es cierto? Pero son sectores que tradicionalmente no vemos mayor innovación en esos sectores. Sin embargo, tú identificas un problema, uno, uno, de uno de todos esos sectores y haces la diferencia. ¿Crees tú o cómo miras tú, digamos, estuviste con la formación que necesitabas en el momento oportuno y conocías también a la gente para hacer ese networking que te permita dar ese salto? ¿Cómo miras tú ese momento? Mira, si te soy sincero, yo no estaba preparado. A ver, yo creo que la preparación la fui ganando en el camino. Me boté y construí el avión para volar en caída libre. Y me boté porque me animé y porque sentí esa necesidad, como te decía hace un rato, de no solo decir, sino hacer. De no solo contarles a los estudiantes que tenían que salir con un plan de negocios, sino realmente salir y decir, oye, lo hice, lo pude hacer. Y sentí esa obligación total. Obviamente tuve mi preparación, la vida me fue preparando en ciertas cositas, por ejemplo, conocer qué es una empresa, vivir cómo es una empresa desde la visión de la familia, conocer sobre la ciencia, la tecnología, haberme ido a estudiar el doctorado en informática particularmente, conocer sobre inteligencia artificial, haber estudiado medicina veterinaria y conocer un poco sobre biología, tener un Claro. poco esta suerte de haber trabajado. Yo trabajé en ONU 3 años, entonces haber tenido este relacionamiento con sector público, con los gremios productivos, son cositas que suman, pero si tú me preguntas, en el momento en el que tomamos la decisión de saltar, ¿tenías todas las condiciones para hacerlo? No, no teníamos la plata para hacerlo, o sea, si tú dices, necesitabas tener $80,000 para arrancar, no teníamos. No tenía las ganas de pedir un préstamo porque era miedoso. Ahora creo que he perdido un poco ese Ya. tema del miedo, pero Ya. no tenía, no decía, no, sí, sí, tengo esta idea, voy a pedir y ahora sí me lanzo a hacerlo. No, para nada. No es que era el mega experto en deep learning y que era el tipo más sabio del mundo en inteligencia artificial, no, había hecho lo mío, había hecho investigaciones. No es que éramos no es que teníamos la idea más fantástica del mundo. Era la solución a un problema pequeño que en un principio fue pensada para resolver el problema a Jaime Ya. y poco a poco una cosa te llevó a la otra, ¿no? Ok. Pero sí creo que hay que lanzarse y hacer las alas en el camino, más allá de esperar a estar preparado, porque creo que muchas veces esta este estancamiento, esta parálisis por análisis, lo pensamos una y otra vez, lo hago, y nos convertimos en viejitos pensando si lo hago. Y cuando estamos ya viejitos y ya vemos que ahí sí ya no tenemos las condiciones para hacerlo, porque ya se nos fue la energía, ahí sí quizás nos arrepentimos y queremos volver en el tiempo para hacerlo. Entonces, yo creo que la forma correcta es hacerlo, equivocarse, caerse. Incluso hay algo que he estado leyendo mucho sobre los emprendedores
sobre valorar el fracaso, valorar mucho cuántos fracasos tuviste, porque ahora en esta tertulia te estoy contando las maduritas, ¿no? Las cosas buenas que nos han pasado, pero también han venido las verdes, han venido las noches sin dormir, han venido todas las Claro. cosas que a veces te dejan un poco sin sueño, preocupado, con ansiedad, y que luego las ves y como grandes medallas dentro de tu vida, dentro de tu emprendimiento, que, que hoy por hoy lo que te puedo decir, con la poca experiencia que tengo realmente, que no es tanta en este proceso, hay que lanzarse. Y si tuviera que volver a decidir, y más adelante en mi vida, es lanzarse a hacerlo y luego ver cómo lo resuelves. Luego ves cómo lo resuelves, porque así te viene la vida es cortita, como para estar pensándola tanto, si lo haces o no lo haces. Entonces, a La los vida que es nos un escuchan, ratito. un ratito, a los que nos escuchan, si es que tienes una idea y crees en esa idea y el corazón te palpita por esa idea, porque el corazón es el órgano que nos guía, es nuestra brújula, Mm. te palpita y te dice, oye, por ahí es, dale, dale, no lo pienses, dale con todo y con todas las ganas y no te detengas hasta llegar al objetivo, que estoy seguro que vas a recibir más satisfacciones que desilusiones en este proceso. Has hablado de un tema clave que son, a ver, hay una situación ahí quizás un poco cultural, ¿no? De que nuestra cultura, ya no tanto como antes, pero al menos poco a poco se va aprendiendo a dejar de penalizar lo que la gente llama fracaso, ¿no? Ah, Sino que son experiencias que dieron un resultado no buscado, no esperado, ¿no? Y que quizás de ahí de tu recorrido que has tenido ya por fuera del país también, has tenido el chance de poder mirar otras cosas, ¿no? Nosotros acá en Loja decimos, detrás del Villonaco hay un universo de posibilidades por conocer, pero hay que cruzar el Villonaco, si no, no pasa nada, pues. claro. Sí, mira, Entonces, definitivamente creo que eh, muchas veces nuestro marco social, nuestras referencias, no siempre son las correctas. Andrés Oppenheimer decía que en América Latina privilegiamos muchísimo más al deportista, al futbolista, a la chica más guapa, al más chévere. Y claro, no tengo nada en contra absolutamente de las personas. Creo que todas las personas somos valiosas en la sociedad, mm, pero sí creo que vale la pena también ponerle como atención a quienes están generando desarrollo a nivel global. Entonces, que nuestras nuevas referencias empiecen a ser un Elon Musk, un Mark Zuckerberg, que empiecen a ser los creadores de Kushki, por ejemplo, aquí en Ecuador, que empiece a ser un Edgar Landívar, que es uno de los grandes creadores aquí en el país, y claro. empecemos a tener esos marcos de referencia que nos empujen a ver más allá, que nos digan, hay todo un mundo, como tú bien lo dices, detrás del Villonaco, también hay todo un mundo luego de las fronteras de nuestro país, un mundo que está sediento de poder consumir nuestros productos, que no son solo el camarón, el banano, el petróleo y el cacao, que también son nuestros servicios tecnológicos, nuestra tecnología. Podemos exportar conocimiento y de hecho es más fácil exportar conocimiento que exportar un commodity. Y hacia allá tenemos que empezar a buscar, y no solo desde la demagógica reflexión del discurso, porque creo que eso nos ha hecho bastante daño, eh, mantener solo en el discurso el hablar de una sociedad del conocimiento, sino empezar a hacer independientemente de si tienes las condiciones, independientemente de si tienes el presupuesto, independientemente de si tienes los recursos. Algo que a mí me sorprende bastante es, por ejemplo, cómo arrancó Facebook. Arranca con una idea en una universidad que se convierte hoy por hoy en Meta, una mega compañía, que es una compañía de compañías que tiene dentro un montón de adquisiciones y que seguramente en un principio no pensó que iba a ser así. Sí es bien cierto que el gobierno, los gobiernos respaldan este tipo de iniciativas, startups, y ahora que estuve en Hawái, a mí me da así una sana envidia de ver que a las compañías que eran de Estados Unidos, eh,
ellos tienen un fondo para capital de riesgo. Ellos pueden pedir $1 millón para poner a riesgo y hacer las cosas que tienen que hacer. Y yo decía, oye, si a mí me das esa cantidad para capital de riesgo, yo no sé qué nomás podríamos hacer, porque yo tengo que lograr con los recursos que genero de la empresa innovación. O sea, todo lo reinvierto en innovación. No obtengo utilidades. Todas mis utilidades van para seguir innovando y seguir dándole la vuelta a ese ecosistema. Pero no nos debemos quejar. Es lo que nos tocó y por algo nos tocó hacerlo así. Quizás eso nos puede empujar más hacia innovar de manera distinta y verle el lado bueno a las cosas, ¿no? Porque creo que en América Latina, particularmente en nuestro país, somos muy expertos en quejarnos y en no tener nada y en no tener apoyo de nadie. Y mientras tanto solo vemos pasar los desarrollos. Vemos que los demás lo están haciendo y esa energía y tiempo que la empleamos quejándonos, otros la están empleando en afilar el hacha. Entonces, a dejar de quejarnos un poquito y afilar el hacha, porque cuando te llega el tronco que cortar hay que estar con el hacha con bastante filo. ¿Te preparas y va para ser el próximo Marcel Aniado? No lo sé, la verdad que admiro mucho la vida de Marcel Aniado, pero yo creo que Dios nos está poniendo en el lugar donde debemos estar y donde estemos, ahí vamos a servir. Mira, yo creo que también llega un momento en el que tú tienes la energía para devolverle a tu comunidad, pero también tienes que darte espacio para ti, ¿no? Entonces, trato de equiparar un poco eso para no darte tanto, sino también empezar en tu familia, tus amigos, no convertirte, conociendo la vida de Marcel Añado, pues un hombre tan entregado que hizo muchísimo por Ecuador, por el sur, pero tratar de equilibrarlo, empezar a equilibrar todas las cosas. Y si la vida nos pone en cualquier momento en la situación de servir y de crear, ahí estaremos. Sabes que yo soy últimamente, y te digo últimamente, en los últimos 2 años, Ya. me he hecho mucho más creyente de Dios, de cómo Dios, de cómo esta energía tan hermosa que nos da vida, que nos ha dado todas las oportunidades, es la que también nos marca el camino. Entonces, yo sí le pido siempre a Dios que me indique hacia dónde ir y ¿Qué hacia te ha allá. hecho qué te ha hecho tener esa inclinación? Sabes que yo pienso que hubo un momento en mi vida, así como en la de todo ser humano, en la que tú te empiezas a cuestionar qué hago aquí, qué propósito tiene mi vida, porque ya he logrado muchas cosas y al final, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Entonces, en esos momentos que empecé a reflexionar, ¿para qué estoy aquí? Creo que fue un proceso bien largo, en el que me tomé mucho tiempo de reflexión, de análisis sobre qué quiero hacer con el tiempo que Dios me regaló aquí en esta existencia y terminé decidiendo que quiero servirlo. Y no se trata de una religión, ojo, no se trata de servir al Dios católico, al Dios cristiano o al Dios, se trata de servir a la humanidad, a esta inteligencia, energía Ujú. infinita que nos rodea en todo el planeta y el universo. Y, y pienso que eso, el actuar así, ha venido cargadísimo de esto que le llaman bendiciones, que son oportunidades. Wow, Entonces, ha sido como, wow. como esa fórmula de ser agradecido por todo lo que me ha dado, incluso a veces por los problemas, lo que ha hecho que vengan muchas más cosas que agradecer. Entonces, ¿cómo no seguir ese camino? ¿Cómo no seguir esa intuición que nos está llevando por el bien? Y cada mañana pedirle ese discernimiento para cuando nos estemos alejando de ese camino, de ese propósito, que nos ponga las situaciones que nos permitan volvernos a centrar, a encontrar de nuevo en esa divinidad. Tengo un nudo en la garganta ya, Iván. Te juro, no, sí, sí, la tertulia la podemos pasar por varios temas, de verdad que a mí el tema de la espiritualidad me ha llenado mucho y creo que de nada serviría hacer todo lo que hace sin un propósito. O sea, sería inservible, no tendría sentido eh, lograr grandes cosas a nivel personal, a nivel económico, eh,
a nivel material o incluso a nivel de trabajo, si es que eso no sirve un propósito, si es que eso no sirve, y qué mayor propósito que hacer el bien, que cumplir esos mandamientos, que es amar al prójimo Mm. como a ti mismo, y ahí está encerrado un mensaje en clave, que te tienes que amar a vos mismo primero, y para amarte a vos mismo primero tienes que ser feliz, y para ser feliz tienes que amar lo que haces. Entonces, eso, disfrutar cada mañana. Yo, ahora que estoy atendiendo a personas en los problemas, con el decanato y todo, Ujú. trato de dar la solución más oportuna en base a la ley, y trato de ser ese aliento, ¿no? Todo va a estar bien, ¿sabes? Tranquilo, todo va a Mm. estar bien, vamos a estar bien, vamos a creer que estamos bien. Entonces Chévere. es muy chévere y te llena. Al final del día terminas hecho polvo, cansado, pero también muy llenito de que lo que estás haciendo está contribuyendo a algo. Chéverísimo, chéverísimo, Iván. ¿Cómo encontraste tu propósito? Fue un proceso en el que tú te empiezas a preguntar, ¿sabes? Yo empecé a probar mucho meditación. Me Ujú, levanto cada mañana, 4:30 más o menos. Medito, ujú. hago 20 minutos más o menos cada mañana de respiración, como para activarme, y ya en los momentos de meditación busco el propósito, agradezco todo lo que tengo. eh, Sabes que también se pide perdón a las personas que, aunque ni siquiera lo sepan, que les estás pidiendo perdón. A veces Ya. cometemos errores, hacemos cosas que no sé, nuestra propia humanidad nos hace decir o actuar, y si estamos arrepentidos hay que arrepentirse de verdad. Pido perdón y luego digo, Dios, guíame por el propósito. O sea, de verdad que es así, es medio automático, tampoco creo que lo haya encontrado totalmente, ni sea el propósito el único que tenga, pero el actual es hacer aquello en lo que los dones que en este momento tengo me permiten hacer para servir. O sea, en este momento eh, me ha puesto Dios en la capacidad de enseñar, de transmitir Mm. conocimiento, y esa es mi forma de servir. No sé si más adelante me da otros dones, podría también aprovecharlos para eso. Y ese es el propósito, como que la vida te habla a lo largo de tu historia, y cuando tú haces la reflexión dices, bueno, a esto vine, para esto soy bueno. No, yo no podría tener el propósito de ser futbolista, soy muy malo. Entonces, creo que por ahí no es, ¿verdad? Claro. Hay cosas en las Mm. que fui identificando los dones que recibí, y a partir de eso, pues, se los va usando. Y, y yo creo que el mayor propósito es ser agradecido con lo que tienes. Mucho, poco, ser agradecido y dar. Es impresionante. Yo viví en Cuba, ¿no? Yo viví 5 años en Cuba durante la carrera, y es impresionante cómo Ya. las personas que menos tienen son las que más dan. Es Así. impresionante, es Mm. impresionante. Y a veces como los que más tienen son los que menos dan. Entonces por ahí hay que buscar, y en el dar está la verdadera gratificación. En dar, es increíble. Y bueno, creo que seguimos en esa búsqueda. Yo creo que hay una cosa que yo estaba leyendo, porque falleció mi abuelito recién, falleció Oh, lo siento mucho. muchas gracias, desde hace como un mes y medio. Mi abuelito es un Mm. gran mentor en mi vida, de su vida, su historia. Y una de las cosas que yo me preguntaba durante su sepelio es, ¿qué pasó con mi abuelito en los últimos años? Perdió su propósito. Y nosotros lo perdimos con él porque lo dejamos de visitar. Hay muchas cosas que yo le dije ya a mi abuelito, eh, pero ya en la mente, ¿no? Porque ya no se lo podía decir en la cara, Mm. ¿no? De que lo empezamos a visitar menos. Y es eso, creo que también su gran propósito de vida lo empezó a perder. Entonces creo que eh, las personas empezamos a fallecer en el momento en el que perdemos la búsqueda del propósito. Y esa búsqueda del propósito la haces todos los días, hasta cuando estemos bien viejitos, porque bien viejitos quizás ya no vamos a poder servir en lo que estamos haciendo ahora, pero bien viejitos tenemos que seguir con ese propósito activo, vivo, motivando a los demás. He visto recientemente, me gusta mucho ver a los adultos mayores, sobre todo a los que son Ya. así muy felices, muy contentos, que se ríen por todo, que Sí.
que le ven lo más bonito a la vida y que han amado estar aquí en esta existencia y saben que se pueden ir felices y tranquilos. Y creo que el propósito de todos es podernos ir así algún día, contentos de que el tiempo que nos dieron, ya cuando nos digan, tiempo de ir, vamos a irnos ya así bien contentos. Qué genial, Iván. Nos vamos acercando a la finalización de esta tertulia y vamos al último segmento, que es las preguntas tipo ping-pong, las preguntas cortas, las respuestas no necesariamente tienen que ser así, cortas, pero nos permiten conocer a nuestros invitados. ¿Listo, Dale, Iván? dale pues. Bueno, ya creo que nos anticipaste algo. La pregunta es, ¿a qué hora te levantas y qué es lo que primero haces cuando te despiertas? Sí, 4:30, casi todos los días, medito. Primero medito, después me lavo la boca. Antes lo hacía al revés, pero primero quiero aprovechar esa energía del recién levantarte sin abrir todavía los ojos. Entonces, mantengo los ojos cerrados, todo en oscuras y medito. Me lavo la boca y me voy al gimnasio. Eso es lo primero. Y de ahí sí empiezo ya el día. Antes de eso no pienso en trabajo, no pienso en nada más. Es como el tiempo mío, ¿no? Es el tiempo, la primera persona que le regalo ese tiempo es a mí para poderme recargar de energía y poder luego dárselo a los demás. Si fueses un día a la semana, ¿cuál serías? Un día a la semana, nunca lo he pensado. Depende, ¿no? Pero creo que sería domingo. Creo que sería domingo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me gusta mucho más la libertad de saber que la vida es un descanso, que no significa no hacer nada, sino que Mm, significa vivir tranquilo. Entonces, me mm. gusta mucho la tranquilidad. O sea, en lugar de estar en un montón de reuniones y cosas así de agenda, prefiero encontrar soluciones desde la tranquilidad. Un libro que te haya inspirado a ti, que puedas recomendarnos, o un podcast o una película, una fuente de inspiración. Yo creo que un libro que a mí me ayudó mucho en mi autodescubrimiento, se llama Encantado de conocerme, de Borja Vilaseca. Es muy bueno, es sobre el eneagrama, te hace reflexionar sobre quién eres, ¿no? Y podría ser un segundo, ¿sabes? Un segundo libro que también a mí me gustó mucho, que es de Tim Ferriss, que se llama La Semana Laboral de 4 horas, en la Ah, que ese es genial, ese es es muy genial. bueno, sí, de Timothy Ferris. Me gustó mucho que vale la pena como para combinar la, la vida del trabajo con la vida que tú quieres, ¿no? Porque finalmente puedes querer hacer mucho, pero si te pasas toda la vida trabajando, ¿de qué sirve, no? Entonces, hay muchas personas que dicen, oye, pero tú estás en el decanato, estás con la empresa de acá, estás con lo de acá, ¿y cómo haces para vivir? Bueno, tengo tiempo, tengo vida, sigo leyendo, sigo haciendo gimnasio, sigo viéndome con amigos, sigo tomándome una cerveza cuando quiero, porque si no, no tendría la verdad energía para poder hacer lo otro que estoy haciendo. Iván, ¿qué le dirías al Iván de hace 10 años? Uf, Vengo del futuro, ¿qué le dirías a ese Iván? al de 27. Yo creo que si pudiera decirle algo, le diría, sigue tu instinto, sigue tu corazón, no te quiero arruinar la vida, no te quiero arruinar lo bonito que se te viene, así que solo sigue tu instinto, nada más. ¿Qué te imaginas haciendo en agosto del 2032? En 5 años, bueno, en 10 años ya, en 10 años espero estar, me gustaría mucho, no sé si lo logre, pero creo que estoy trabajando para eso, estar en un lugar en el campo la mayor parte del tiempo, compartiendo con amigos la mayor parte del tiempo y, y dedicando todavía tiempo a enseñar, es decir, dedicando al menos 3 meses al año a enseñar y los otros 9 a vivir, a recargarme para saber qué enseñar, ¿no? Para seguir enseñando algo más.
porque a veces enseñamos lo que ya sabemos y hay que seguir aprendiendo. Entonces, en esos otros 9, aprender más de la vida. Iván, ¿de qué estás agradecido? De todo, pero en particular y en especial, hoy yo doy gracias por la familia que me tocó. Yo creo que desde mis abuelos, hubo un tiempo en el que fui muy crítico, aunque más hacia lo interno, de la familia que me tocó, ¿no? De la familia en la que yo llegué. Mm. Y creo que hoy por hoy, luego de tantas reflexiones, agradezco mucho la familia, mis abuelos, mis padres, mis orígenes. Agradezco porque no solo es la genética, es yo creo que los valores, es los dolores, es las carencias, las ausencias las que me han formado. Además de, por supuesto, el amor infinito, pero es todo, es incluso aquello que yo reprochaba, lo que me ha hecho la persona que soy ahora. Entonces, agradezco mucho eso. Y creo que también, ¿sabes qué? Vale la pena, después de la pandemia, agradecer que seguimos aquí, que estamos todavía. Agradecer que Mm. abrimos los ojos. Somos sobrevivientes de la pandemia. Sí, 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 definitivamente. Somos sobrevivientes también de la sociedad de consumo, somos sobrevivientes de la sociedad de la información. Somos sobrevivientes y guerreros desde el acto de concepción, ¿no? De ese montón de millones que iban compitiendo por el mismo objetivo y somos guerreros. Entonces, agradecer que en esa guerra, si se la puede llamar así, o en esa batalla, seguimos, tenemos un día más. ¿Y qué es lo que contamos, no? Lo que contamos es con un día más. Mañana cuando nos levantemos, contamos con un día más. No sabemos si va a ser completo o incompleto. No sabemos si va a tener 24 horas o 1 hora más. Pero hay que agradecer por ese nuevo, por el nuevo despertar, el nuevo amanecer. Tenaz eso que comentas. Es estar consciente, ¿no? ¿Sí? Ese estado Es de saber, conciencia, estar despierto. es estar despierto, qué haces aquí. Porque yo creo que todos hemos vivido dormidos mucho tiempo. Mm. Y, y despertar a, a esta realidad, al qué tienes que hacer, es lo más necesario. Sí, creo que también vale la pena agradecer eso, ¿eh? El despertar que es un momento muy bonito, que no es solo un momento, no es un instante, no es un proceso en el que debemos mantenernos despiertos, porque como que la rutina, la vida nos invita a volvernos a dormir, ¿no? La cotidianidad nos invita a volver a entrar en ese estado de piloto automático, de hacer las cosas como siempre se han hecho. Entonces, cuando te levantas en la mañana y dices, bueno, hoy despierto, significa hoy despierto, hoy, porque es lo que hay. Tu mensaje final para el público, Iván. Yo diría a tu público que sigan aprovechando las conversaciones que estás teniendo respecto a negocios, respecto a la vida y a todas las cosas y sigan buscando. No paren nunca de buscar. Yo creo que cuando uno deja de buscar es cuando las cosas dejan de tener sentido. Entonces, busquen, que el que busque encuentra, como dice la palabra. Genial. Muchas gracias, Iván, por haberte dado un tiempo para estar aquí en esta tertulia, compartiéndonos eh, tu sabiduría, compartiendo tus sentimientos, compartiéndonos también tu experiencia. Gracias por haberte dado cita a esta tertulia en Cracks Negocios y Networking. A ti, muchísimas gracias. Gracias, Gracias. gracias, Un abrazo, ¿ah? gracias, Iván. Gracias también a ustedes, amigas, amigos que están ahí del otro lado, desde sus dispositivos, gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, que hace posible que nos encontremos ustedes y nosotros semana a semana. Gracias también a las plataformas que retransmiten esta señal, la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, la Corporación de Ferias de Loja, y los medios digitales Infoloja,
Hora 32, Visión Alien y primer reporte desde donde emitimos esta señal. Recuerden que estamos en el canal de Telegram como Mentoría Estratégica, donde seguimos conversando sobre estos temas que nos apasionan. Estamos también en Spotify como Cracks y Negocios. Y pues, Dios mediante, nos volveremos a encontrar en una siguiente oportunidad. Soy Marlon Tandazo Palacio, transmitimos desde Loja para el mundo. Gracias a ustedes. Elegir lo nuestro es ayudar a nuestro país, pero no solamente hablamos de preferir lo que está hecho en nuestra tierra, hablamos de una gran riqueza intangible en crecimiento, la educación y sus talentos, que entienden qué es lo que le hace falta al país, nuestro país. Esa es la razón por la que la UTPL desarrolla proyectos que cambien nuestra realidad, preserven nuestra riqueza, patrimonio y diversidad. Creamos e invertimos en las ideas que están cambiando nuestra industria y la ayudan a crear y creer en un Ecuador de muchas oportunidades. Por eso, cuando vayas a elegir una carrera, elige a la UTPL, una universidad orgullosamente ecuatoriana. UTPL, desde Ecuador, lo hacemos en grande.